Súper. Bueno, la verdad que les agradezco por estar aquí. Sé que el clima no invita a venir a tutoría, pero la verdad que les agradezco mucho. Antes de empezar con lo de hoy propiamente, que recuerden que era ejercicios, quería que hiciéramos un así diminuto repaso con lo que vimos la semana pasada. Ahí ignoren esa rampita que hice. Porque bueno, recuerden que la semana pasada vimos toda la teoría de lo que correspondía a trabajo y energía. Entonces, lo más importante que hemos hablado era sobre esto, que, a ver, estamos analizando lo mismo porque al inicio del curso les dije que íbamos a ver movimiento y nos apegamos a eso, o sea, no nos vamos a salir de ese canasto, pero lo que hemos sabido era que ya ahora sabemos describir el movimiento, por qué sucede, pero ahorita vamos a ver otras técnicas. Entonces aquí introducíamos el concepto de trabajo, que era como referirnos a qué tanto movimiento realmente ocasiona una fuerza. Eso habíamos hecho un ejercicio, de hecho, que ahí nos permite como entender el efecto que tiene cada fuerza en un movimiento. Por ejemplo, vimos que en este movimiento horizontal, la normal y el peso no tenían trabajo. ¿Por qué? Porque eran perpendiculares, entonces no generaban trabajo. ¿Están ahí las fuerzas? Sí, pero no me generan ningún tipo de trabajo. Siguiendo con el tema, introducíamos lo que era el concepto de energía. Y más de lo raro que puede ser el concepto de energía por sí solo, lo más importante era que la energía habíamos visto que se conserva en todas sus formas. Y las dos formas que íbamos a ver en el curso era la energía cinética, que es la energía vinculada a algo que se mueve. Ya por el simple y sencillo hecho que algo se mueva, tiene energía. Y la otra energía que hemos visto era la energía potencial, que eran dos tipos, la elástica y la gravitatoria. Cualquiera de las dos puede estar al mismo tiempo. O sea, en total teníamos como tres energías, digamos. Entonces, lo importante es que la suma de todas esas energías va a ser siempre constante. Y bueno, en la semana pasada vimos el ejercicio de trabajo. Entonces era hacer el diagrama cuerpo libre, calcular unas fuerzas, unos trabajos. Eso es una parte. Lo de hoy básicamente se va a centrar en usar esto, solo esto. Y bueno, también esta relación de, digamos, cuando tenemos el trabajo. Que recuerden que es lo que decíamos, cuando había una fuerza disipativa, es decir, una fuerza que me está robando energía inicial, lo que hacíamos era calcular igual, la energía final es igual a la energía inicial, pero le metíamos aquí un trabajo. Recuerden que decíamos que eso está sumando porque ese trabajo, como es en contra del movimiento, es negativo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces al final lo que va a pasar es que a esta energía inicial, con esto le voy a lograr quitar un pedazo. Es decir, lo que perdiste te lo quito y esa es la energía con la que terminamos. ¿Sí hacía sentido eso? Sí. Bueno, igual ahorita lo vamos a repasar mucho más para entenderlo y ahora sí con números. Y de hecho este era el ejercicio que habíamos resuelto. ¿Hasta ahí alguna consulta, algo que quieran que lo pasemos? ¿Todo bien? Súper. El primero que quiero que resolvamos hoy es este, que nos dice que tenemos un bloque de masa M. Dice que es lanzado hacia arriba en un plano inclinado rugoso que forma un ángulo de 20 grados respecto al horizontal. Con respecto al horizontal con una rapidez de 10 metros por segundo. Si el coeficiente de fricción cinética entre las superficies de contacto es de 0,15, determine la distancia que recorrerá el bloque antes de detenerse y la rapidez con la que regresa el bloque al punto de partida. Entonces, primero, entendamos y discutamos bien de qué estamos hablando, porque, rampita, como ya lo hemos resuelto bastante, pero en este caso tenemos una particularidad, y es que ya nos están diciendo como todo el movimiento. Antes, qué sé yo, en fuerzas, uno nada más aquí tenía el bloquecillo, analizaba las fuerzas y ya. Ahorita vamos a entender qué fue lo que pasó realmente con el bloque en ese proceso que subió. Entonces, tenemos el bloque de masa M y nos dicen que lo lanzamos con una cierta velocidad inicial. Entonces, con una cierta velocidad inicial, ¿qué es lo que va a suceder? El bloque va a subir. Ahora, no solo al subir tiene que gastar energía, porque subir le demanda ganar energía potencial, sino que vean que también me dicen que hay fricción. Si el coeficiente, fricción cinética, bla, bla, bla. Es decir, cuando el bloque suba, aquí hay fricción, entonces va a perder energía. Va a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo.
Pero también cuando suba se va a ir quedando sin energía cinética y la va a ir transformando en energía potencial. Entonces, si la rampa es lo suficientemente larga, va a llegar a un punto en el que se detiene completamente. Ahora, cuando se detenga, ¿qué va a pasar? Va a volver a caer. Entonces, lo que nos están pidiendo es analice ese escenario. Lo primero que nos piden, ojo, es qué distancia va a recorrer hasta que el bloque se detiene otra vez. Es decir, supongamos que se detiene aquí arriba. Lo que me están diciendo es, mira, calculate cuál es esta distancia. Llamémosle distancia. Voy a ver cómo le puse en la solución. Le puse distancia. Distancia D, creo que le puse. Entonces, esa distancia es lo que va a recorrer antes de detenerse. Y cuando esté aquí, también va a volver a caer. Pero eso ya lo vamos a hablar porque eso es lo que nos piden en el segundo inciso. Entonces, cuando caiga otra vez, va a volver a pasar por este punto y quiero calcular en este punto qué velocidad va a tener. Entonces, no sé si... Bueno, hasta ahí entendemos el fenómeno. ¿Todo bien? Una consulta. Cuando, bueno, el bloque sube, después baja, aquí salió con una cierta velocidad de 10 metros por segundo. ¿Sí? Cuando vuelva, o sea, cuando suba y después baje y vuelva a pasar por ese mismo punto, la velocidad va a ser mayor o va a ser menor a 10 metros por segundo. O va a ser igual. Mayor. ¿Quién vota por mayor? O sea, cuando pasa por acá, va a ir más rápido de lo que inició. ¿Quién vota por mayor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién vota porque es igual? Un voto. ¿Quién vota porque es menor? Bien. No les voy a decir. Nada más anotémoslo. Me dieron mayor 7, ¿verdad? Igual 1. Menor 0. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Entonces, ¿claros con el planteamiento? ¿Sí? Súper. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos hoy? Lo que quiero que nos llevemos es que ese tipo de planteamientos van a ver que son muy similares entre todos los ejercicios. Que sí, que va a cambiar cómo los hacemos y el escenario físico en particular, pero el planteamiento van a ver que es prácticamente idéntico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ocupar es contrastar dos momentos. Entonces, vamos a ponerle, nada más para ponernos de acuerdo, a este instante inicial A y este instante final B. Nada más para que estemos en la misma página. ¿Por qué hacemos eso? Porque recuerden que este tema de energías, hablábamos la semana pasada de que no me interesa conocer la energía en un punto. O sea, no gano mucho solo conociendo la energía en A. No me interesa, sino que yo ocupo saber un cambio. Eso es lo que me interesa realmente conocer en el ejercicio. Entonces, en este caso, ese cambio entre A y B es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque lo que sabemos de energías es lo siguiente. Yo sé que la energía entre el punto A y el punto B se tiene que conservar. Esto es el inciso 1. ¿Sí ven ahí? Entonces, la energía entre el punto A y el punto B tiene que ser igual, pero con una pequeña sutileza. Vean que en ese caso tenemos fricción. Entonces, esto como tal no se cumple, sino que recuerden que tenemos que hacer aquí una pequeñita corrección, porque teníamos que decir, mira, la energía con la que iniciaste más el trabajo que te hizo la fuerza de fricción, eso es la energía que terminaste. Sí, recuerden, ¿por qué sumábamos esto? Porque al final este trabajo de la fricción, recuerden que es negativo. Entonces lo que vas a decir básicamente es, la energía con la que iniciaste menos la energía que perdiste en el proceso es la energía con la que terminaste. ¿Sí? Súper. Entonces, como les digo, de aquí sale cualquier ejercicio de energías.
de ese mismo planteamiento. Lo que toca ahora es decir, ok, perfecto, yo sé que una energía puede partirse, ven que en ese caso no tenemos resortes, entonces no me voy a estresar por la potencial elástica. Pero entonces decimos, yo sé que una energía mecánica puede partirse en dos, en energía cinética y en energía potencial. En este caso es potencial gravitatorio únicamente porque no tenemos resortes. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos más el trabajo, eso es igual a ¿me siguen aquí? No, lo único que estoy haciendo es decir, mira, este se puede partir en dos. ¿Sí? De nuevo, puede que alguna se anule, puede que algo pase ahí en medio del procedimiento, pero esto es así como el lienzo en blanco sobre lo que vamos a partir. Perfecto. Entonces, ya que tenemos considerado eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando ya pongan esta ecuación así en limpio, hay que preguntarnos, ¿hay alguna de estas energías que se vaya a anular? Es decir, alguna de este Ka, UA, KB, V va a ser cero. ¿Cuál? ¿Cuál? V. ¿Por qué? No sé si sí o si no. ¿Por qué crees que se puede anular? Sí, va a depender del momento. Ah, eso es un buen detalle. ¿Por qué? Porque aquí hay que aclarar algo. Recordemos, una energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Mientras que en este caso la energía potencial gravitatoria es así. ¿Okay? Esta es muy directa, es la velocidad que tenga en el momento. Pero esta, vean que depende de la masa, la gravedad y la y, la altura que tengamos. Pero la altura respecto a qué. Ese es el detalle más importante. Entonces, antes de discutir más allá, definamos, en ese caso, podemos decir dos opciones. Una opción que se me ocurre es decir, que donde está en este punto inicial, que aquí es y igual 0. Es decir, como la altura más baja es y0. A partir de aquí mido hacia arriba. Otra opción, es decir, que la altura más bien del punto B es 0. Es otra opción. E incluso si ustedes se levantaron de malas y quieren complicarse la vida, dicen, no, a mí no me gusta ninguna de esas opciones, y lo pongo ahí en medio, porque quiero nada más. ¿Cuál es la correcta? Vos decís que la correcta es esta, o esta. Esa. ¿Quién votaría porque la correcta es esta? ¿Quién votaría porque la correcta es esta? ¿Quién votaría porque la correcta es esta? Nadie votaría por esta. Sabia decisión. Pero es que aquí la pregunta está mal, y es que no hay ninguna correcta. Todas son válidas. O sea, si ustedes resuelven 3 veces el ejercicio usando cada una de esas, les va a dar igual. Igual. Nada más la única diferencia es que aquella que tomen, tienen que atenerse a ella todo el resto del ejercicio. Es decir, si ustedes eligen que esta altura más arriba es Y0, esa va a ser todo el ejercicio. Entonces tienen que ser consecuentes con eso. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que siempre tomen Y0 en el punto más bajo de todo el recorrido. ¿Por qué? Porque siento que entender alturas como pensando hacia arriba es más fácil. ¿Por qué? Porque imagínense que agarran esta. Dicen, Y0 es esto. ¿Qué pasa si algo está en esta altura, por ejemplo? Tiene altura negativa. No se me hace tan intuitivo pensar en una altura negativa. Entonces, en este caso, mi consejo es, pongan el Y en el punto más bajo todo el recorrido y así todas sus alturas son positivas. Entonces, así se desestresan de ese tema. Bueno, voy a eliminar esto. De nuevo, eso quiere decir que si escojo otra, está mal el ejercicio, ¿no? Nada más, es otra manera de verlo. De hecho, como les digo, pueden resolver 3 veces el ejercicio usando las 3 alturas distintas y les va a dar igual. Entonces, con esa consideración,
¿Cuál de esas se elimina? U, ¿cuál? U a esa, ¿verdad? Eso se hace cero. ¿Por qué? Porque si U depende de Y, pero en el instante A, Y es cero, ese se me fue. Muy bien. ¿Cuál otra se anula? La cinética de B, esta. ¿Por qué? Según la conservación de energía, toda la energía cinética inicial está por. Muy bien. ¿Por qué sabemos eso? Porque no tengo lo que me dice. Sí, el bloque sube tal y tal, y veo lo que me dice el primer inciso. ¿Cuál es la distancia que recorre hasta que el bloque se detiene? Es decir, arriba en el punto B está quieto completamente, entonces su velocidad es cero. Y si no tiene velocidad, no tiene energía cinética. ¿Sí ven eso? Entonces, como les digo, cualquier ejercicio de energías o de conservación de energía pasa por acá. Plantear la conservación, desarrollarlo lo más que puedan y empezar a decir esto sí, esto no, y vamos recordando un poquito. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Bueno, nada más, eso se cancela. Y vamos a ver qué es lo que pasa después. Porque bueno, ya que tenemos eso definido, entonces toca desarrollar las expresiones. Que bueno, ya sabemos cómo hablar de la cinética y la potencial. Quiero que nos centremos un momentito en este trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calculaba el trabajo? De la fricción en este caso. Recuerden que habíamos hablado que el trabajo de la fricción primero es negativo, porque la fricción siempre va a querer ir en contra del movimiento, y era agarrar cuánto vale la fricción por la distancia que recorremos donde hay fricción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Recuerden que esto venía desde la definición de trabajo. Venía de aquí. Nada más que como el ángulo entre el desplazamiento y la fricción son antiparalelas, el ángulo es de 180, eso se me elimina y me aparece un menos por acá. Nada más es eso. Es decir, si yo quiero conocer el trabajo que me genera esta fuerza de fricción, necesito saber la distancia que recorrimos, que eso es de hecho lo que ando buscando, si se dan cuenta. Ese es el punto 1. Entonces, esto es mi variable de interés. Pero ojo, yo ocupo saber entonces esta fuerza de fricción. Necesito calcularla. Ahora, ¿cómo se calcula una fuerza de fricción? ¿Cuál era la ecuación que teníamos para calcular una fuerza de fricción? Muy bien, exactamente. Súper. Genial, un coeficiente que por ahí me lo dan, la distancia bien. Otro problema, ocupo calcular la normal. ¿Cómo hacíamos eso? Ya con un diagrama cuerpo libre. No había de otra. Entonces hagámoslo aquí velozmente y me dicen cómo lo ven. ¿Estamos de acuerdo con ese diagrama? Sí, nada más tenemos el peso, la normal, la fricción y listo. Ahora, las sumatorias va a ser lo interesante. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de poner? ¿Por qué acabo de hacer eso? Recuerden,
¿De dónde venimos? Venimos de acá. Venimos de la necesidad de que yo ocupo saber cuánto vale lo normal. Por eso, desempolvamos un poquito los recuerdos de fuerzas, llegamos aquí, planteo el diagrama cuerpo libre, planteo la sumatoria de fuerzas en Y, porque ocupo la normal. Es decir, lo que hago es calcular la normal en términos del peso, que eso sí lo puedo calcular. Aquí me pide la masa por ahí, la gravedad, coseno de 20 y listo. Revísenlo con calma y me avisan si estamos bien. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Clarísimo como el agua. ¿Seguros y seguras? Ok. Entonces, retomando esta expresión, ya que yo tengo una expresión para calcular la normal, vuelvo aquí. Y decimos, perfecto, ya esto va a ser menos mu por la fuerza normal, pero la normal es aquello. Sí. ¿Qué tal? ¿Razonable? ¿Todos claros? Ok. Recuerden, esto nada más es como un paréntesis, digamos, porque yo ocupaba tener una expresión para calcular ese trabajo. Porque ahora lo que sigue es decir, listo, ya tengo eso, lo que voy a hacer es retomar la ecuación de conservación de la energía y decir lo siguiente. Sustituyo la fórmula para calcular la energía cinética. Entonces, la energía cinética en el punto A va a ser 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado, ¿verdad? Más el trabajo de la fricción, pero el trabajo de la fricción es esto. Y eso va a ser igual a la energía cinética en B, que esto va a ser así. Siempre es un deseo. ¿Dime? Siempre es un deseo. Sí. O sea, ve que como punto específico del enunciado no está. Antes en fuerzas sí me decían, haga el DCL. Pero vos sabes que para estar tranquilos con nuestras conciencias hay que hacer un DCL. Dígame porfa, hasta aquí revisamos todo. Estamos absolutamente claros. Bueno, si algo queda con duda, me avisan y lo retomamos. No hay ningún problema. Entonces vean que es como partir de lo súper general e ir cada vez especificando. Porque partimos de esto, que eso aplica para cualquier fenómeno. Pero entonces dijimos, ok, en mi fenómeno en particular, en ese, esta se hace 0, esta se hace 0. Después calculo cómo hacer el trabajo, sustituyo, entonces vamos como focalizando cada vez más en lo que ocupamos. ¿Dudas? ¿Dime? Son dos, en realidad, las de estas. Porque ven que el resto es nada más plantearlo. Ok, recomiendas como la de cinética y... Igual, por fórmula no se estresen, que igual viene en el formulario. Pues, todo bien. Sí, a ver, de fórmulas importantes de como saber cómo calcular un trabajo y estas dos. Ah, bueno, y esta, obviamente. Que es sí, la general, digamos. Porfa, hasta aquí todo está claro. ¿Sí? Seguros, seguras. Bueno, confío en ustedes. Ven que entonces aterrizamos acá. Entonces, cuando aterrizamos ya en esta ecuación un poco más extensa, más desarrollada,
hacemos lo de siempre. ¿Qué era cuando yo ocupaba despejar algo? Digo, esto lo tengo, esto no lo tengo, etc. Bien, entonces vamos en eso. Con una curiosidad. ¿Cuánto vale la masa? No vale nada, ¿verdad? Y es que esto es el propio, porque vean que todo se cancela. No lo ocupamos. Es por eso que dice nada más masa M. En ese caso, no me dan el dato porque no lo vamos a ocupar para el análisis. Entonces se simplifica un poco. Pero entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que decimos? Decimos, la velocidad en el punto A, ¿lo conocemos? ¿De un ejercicio? Sí, lo conocemos, ¿verdad? Es de 10, exactamente. Bien, el coeficiente de fricción, 0,2, 0,15, ¿verdad? La gravedad la conocemos. La distancia D, eso es lo que andamos buscando precisamente. Entonces, marquémoslo por acá. Eso es lo que yo ando buscando. Ok. Bien, ese 20 lo tenemos. Genial. La gravedad la tenemos. Y una consulta. Y la tenemos. La Y de B, en este caso. Y vean que no es tan simple la pregunta. De hecho, buen detalle ahí, hay que especificar que esto es Y de B. ¿Por qué no conocemos la Y de B? Porque vean que la Y de B es calcular la altura a partir de mi referencia a la que está el punto B. Es decir, es básicamente calcular eso. Perdón por el dibujo, más o menos se entiende. Esta es la altura que yo ocupo. Entonces vean que aquí topamos con un problema, porque no la conozco, pero yo no ocupo esto, digamos, yo ocupo esto, calcular esto. Entonces, ¿cómo yo podría expresar Y de B en términos de D? ¿Cómo se les ocurre? Sin ideas. Sí, es trigonometría. Uno dice, mira, este se me forma un triángulo rectángulo lo más lindo, donde eso sería la hipotenusa, ese sería un cateto, ¿y cuál es el ángulo que yo tengo? 20. Entonces ven que ese es el ángulo, ese es el cateto opuesto, hagamos sen. ¿Se les parece? ¿Cuál es sen de 20? En ese caso sería opuesto sobre hipotenusa. Despejo acá y estamos listos. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir que esta Y de B la podemos expresar como que Y de B es igual a D sen de 20. ¿Vieron ese truquillo ahí? De nuevo, ¿por qué lo hicimos? Porque esto de acá yo no lo conozco, pero no me interesa. Lo que me interesa es la D. Entonces logro expresar este en términos de esta D. Sí. Y ya a partir de aquí digo, eso es lo que ando buscando. ¿Qué tal, ley? ¿Entendible? Ok. Esa cuestión está muy fea, está ya muy sucia. Escribámosla. Aquí un tip. De nuevo, no es nada obligatorio, no es nada muy allá. Cuando trabajamos con energías cinéticas hay un montón de medios. Y algo usual es multiplicar todo por 2 para quitarnos de encima esos medios y no andarlos arrastrando en toda la ecuación. Entonces, esto que voy a escribir aquí nada más es multiplicar todo por 2. VA y nada más es reescribir un poquito esto y estamos listos. Y aquí identificamos que esta D es lo que yo ando buscando. Sí. Revisen todo. Estamos claros con todo. De nuevo, si alguno está claro me avisan.
Pero bien, ¿qué es lo que toca a partir de aquí? De ahí, despejar. Es lo que corresponde. Entonces, para agilizar un poquitito la clase, les voy a poner cómo es que ya queda despejado. Porque despejando eso, nos queda lo siguiente. De nuevo, porque nada más es despejar esa D. Sí estamos claros ahí. Entonces, lo que toca ahora es de sustituir, porque ven que tenemos todo. Entonces, en este caso, les va a dar algo como esto. Yo no, lo pongo una vez para que vayamos agilizando. Entonces, eso quiere decir que el bloque se movió casi 11 metros en el plano. Esto de aquí serían los 11 metros. Pero ojo, cuidado, no quiere decir que subió 11 metros, sino que en el plano se desplazó 11 metros. Sí estamos claros ahí. Me lo prometen. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Cómo sería ahora plantear el inciso 2? Sería igual. Igual. Nada más que ahora estaríamos comparando el instante B, este instante por acá, con un instante, llamémosle C. ¿Por qué C y no le pongo A simplemente? Porque, ojo, el instante A era cuando partimos originalmente así de abajo. Subimos y llegamos al instante B, que era cuando estábamos arriba. Nos vamos a devolver y vamos a pasar por el mismo punto. Pero ¿por qué lo pongo con un instante diferente? O sea, ¿por qué le pongo otro nombre? Ya vamos a ver por qué. La lleva a ser igual, porque, o sea, subimos y bajamos la misma distancia. Eso es un buen detalle. Pero ¿por qué va a ser diferente? Vamos a ver. Entonces vean que, a ver, como les decía, siempre que tratemos un ejercicio de estos, el planteamiento debe ser idéntico. Entonces vean, voy a hacer todo igual, todo igual, con la única diferencia que ya no voy a estar contrastando A y B, sino que B y C en este caso. Sí. Vamos a ver cómo queda en este caso. 2. Va a ser ¿Ven? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a ver un poquito más allá. Estoy desarrollando el resto de expresiones. Ahora vean, ¿qué les parece esto que voy a hacer? ¿Estamos de acuerdo con que hayamos tachado esas dos? ¿Por qué las tachamos? Exactamente las mismas razones que aquí. Vean que dijimos que en el punto B estaba quieto. Entonces, otra vez, tachamos la cinética en B. Y cuando pase por C, de nuevo es el Y0. Es igual la altura. Entonces, tachamos ese también. ¿Sí? Ahora una consulta. ¿Este trabajo va a cambiar en algo? ¿La fuerza cambió? Es el mismo peso, es la misma fricción, es la misma distancia. Porque vean que, a ver, lo que subimos de aquí a aquí
es lo mismo que bajamos de aquí a aquí. Entonces la distancia es igual y todo. Es igual. Digamos, esta misma expresión para el peso, perdón, para el peso no, para el trabajo de esa fuerza de fricción, nos lo podemos llevar acá también. Idéntico. Vamos a sustituir el resto de expresiones a ver qué es lo que sucede. Porque entonces la energía potencial en B era ¿estamos claros con eso? ¿Sí estamos claros? Entonces, en este caso, hacemos lo mismo. Vean que la masa se vuelve a anular. Masa. Y en este caso, vean que conozco todo. Ya la conozco. Y de B, hacemos el mismo truquillo de sustituirlo por esto. Esto lo conozco, esto lo conozco. Vean que en este caso D ya lo conozco. Lo acabo de averiguar. Porque D, en este caso, no es nuestra variable de interés. Lo que me interesa calcular es la velocidad en C, que es lo que hablamos en el inciso 2. Voy a despejar, voy a ordenar un poquito aquí la ecuación y despejo. De nuevo, ¿qué fue lo que hice aquí? Multipliqué todo por 2 para olvidarme de esa fracción que me queda por ahí estorbando. Eliminé el m y... y este y lo sustituí por el truquillo que vimos ahora. Sí. Y vean que en este caso lo que yo ando buscando de nuevo es este VC. Vean que me queda súper bien. Puedo despejar así nada más sacando una raíz cuadrada. Es decir, y con eso terminamos el ejercicio. No, nada más ahí sustituí y ese les da el resultado. Pero más allá del resultado y del número y lo que acabamos de hacer, les pregunto, ¿cuántos tenían razón? Ninguno tenía razón. La velocidad es menor. Y uno se preguntará, ¿por qué? O sea, eso nos dio resultado, pero ¿por qué es la menor? Piénsenlo así. Ustedes aquí en el punto A inician con un montón de energía. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía cinética. Pero en el proceso hay fricción. Entonces fueron regalando energía y regalando energía y regalando energía. Cuando lleguen aquí, van a tener un poquito menos de energía total y después cuando bajen, van a dar aún más energía. Van a regalar energía, regalar energía, regalar energía. Entonces cuando volvemos aquí, si yo contrasto ambos momentos, ni antes tenía mucha energía, pero en el proceso, en el sube y baja, hubo fricción siempre. Entonces se me redujo esa energía. Entonces es necesario de que yo aquí vaya más lento, porque tengo menos energía total disponible para reflejarla en energía cinética. ¿Tiene sentido eso? Entonces recapitulemos qué hicimos en el ejercicio.
bueno, el caso es ese, entonces recuerden, en conservación de la energía yo necesito contrastar dos puntos. Ese es el chiste de todo este tema. Entonces en este caso lo que decimos es que al inicio contrastamos el punto A, que era cuando iba a empezar a subir, y el punto más alto. Se me eliminaba esta porque dijimos que en el punto A era Y0 y en el punto B había velocidad 0, entonces se me anulaban esas dos. Trabajamos un poquito cómo calcular el trabajo de la fricción, eso lo hacemos con fuerzas por allá, y ven que el resto nada más es sustituir las expresiones y despejar. Entonces, si vemos el desarrollo completo, es muy directo. Conservación de la energía, veo que se elimina, sustituyo, despejo. No es quizá como a veces en fuerzas, que era de hacer un diagrama cuerpo libre, hacer las sumatorias y lo que Dios quisiera, sino que en este caso es mucho más directo. Sé que siempre voy a empezar por acá, siempre voy a hacer este paso, siempre voy a sustituir y siempre voy a despejar. Eso es lo bonito del tema de energías, que pueden haber más o menos términos y todo el asunto, pero de aquí no sale. Vean que, por ejemplo, en este caso, en el punto 2, el procedimiento es idéntico. Pongo la conservación de la energía, desarrollo el resto de términos, veo que se elimina, sustituyo todas las expresiones, despejo. Y listo. Bien. Yo dije que no explico varias veces, pero ¿puedo volver a explicar por qué se hace cero eso? Por supuesto que sí, eso es muy importante. Porque ve que, digamos, esto, sin tacharlo, eso es como todas las energías que pueden haber en el sistema. Yo sé que la energía total en el punto A, yo la puedo partir en dos, cinética y potencial. Igual aquí, la energía total en el punto B, yo la parto en dos. Entonces, eso de nuevo es lo más general que podemos plantear, pero eso es, de nuevo, cualquier fenómeno. Ahora, en mi fenómeno en particular, en ese caso en particular, puede que podamos hacer algunas simplificaciones. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos principalmente es eso. ¿Habrá algún punto donde la velocidad es cero? ¿Por qué? Porque si la velocidad es cero, la cinética es cero. Entonces yo digo, ¿en el punto A es cero? No, es que en el punto A me decían que iba con una cierta rapidez. Acá está. En el punto B es cero. Ahí sí. ¿Por qué? Porque ve que me dicen que el bloque subió hasta este punto donde se detuvo. Ahí sí. Entonces yo digo, ok, sí, en ese caso la energía cinética en este punto se me fue. ¿Por qué? Porque como no hay velocidad, no hay energía cinética. Ahora, ¿por qué se anula esta? Esta en realidad depende de cómo vos midas altura. En ese caso, como les decía, yo puedo definir altura desde el punto que yo quiera. De nuevo, si ustedes quieren y definen altura aquí en el medio, es perfectamente válido. Les va a funcionar igual. En ese caso, yo definí que la altura era el punto más bajo, eso era Y0, y eso lo que ocasiona es que como Y en ese punto es 0, la energía potencial es 0. De nuevo, ¿es obligatorio que esté siempre abajo? No. ¿Qué pasa si yo más bien lo hubiera puesto en el punto B, el Y0? Este no se me hace 0, pero este sí. ¿Y qué pasa si no lo hubiera puesto en ninguno de los dos? ¿Qué pasa si Y0 lo ponía aquí en el medio? No se anula ninguno. Pues, entonces es por eso que se anulan. Son como ciertos atajos que decimos, mira, si esta se me va de una vez. Sí. Súper. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo el mundo claro como el agua? Sí. ¿Seguros? Bueno. Gracias, son las 20. Tomemos 5 minutos y hacemos otros ejercicios. Bien, con este, a mí me encanta este ejercicio porque, vamos a ver, dice, una piedra de 15 kilos baja deslizándose por una colina nevada, parte del punto A con una rapidez de 10 metros por segundo y no hay fricción en la colina entre los puntos A y B, pero sí en la región áspera, pero sí en el terreno plano en la base, entre B y la pared y al final del resorte. Después de entrar en la región áspera, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero cuya constante de fuerza es de 2 kN por metro. Los coeficientes de fricción cinética y de estática entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,20 y 0,80 respectivamente.
Y me preguntan, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? Y la piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte. Como les digo, esa me encanta porque tiene varios puntos importantes. Pero bueno, fuera del enunciado, lo que me están diciendo es que la piedrita por acá viene, baja toda esta región, pero con la peculiaridad que como esto es nieve, no hay fricción. Baja así, deslizada. Cuando llega al punto B, sí hay fricción. Es decir, en esta región, sí hay fricción. Entonces llega aquí, hay fricción, pierde un poquito de energía y llega, choca con el resorte. Y de hecho me dicen que... ¿qué se me hizo? Aquí, que va a comprimir el resorte. Entonces llega la piedra, choca con el resorte, lo comprime, hasta un cierto punto. Y después analizamos. Una vez que el resorte está aquí súper comprimido, va a empujar otra vez a la piedra. Eso es básicamente el enunciado. ¿Entendemos la situación? ¿Sí? Ok. Bien, entonces en ese caso, el planteamiento, ¿en qué cambia? En absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Decimos, en ese caso, para el primer punto, ojo lo que me están preguntando. Bueno, voy a hacer aquí nada más anotar los datos para que sea más fácil después revisarlos. Masas de 15, ¿verdad? Tenemos también, ojo, me dice que en el punto A la rapidez es de 10 metros por segundo. ¿Qué más tenemos? No hay fricción, bla, bla, bla. Ajá, hay una región de 100 metros, X. La constante de fuerza del resorte, que es K minúscula por aquello, es 2 kilonewton, o sea, 2000 newton por metro. Ojo, me dicen que hay 2 coeficientes de fricción en esa zona plana. Hay un coeficiente de fricción cinético, que es de 0,20. Pero también hay un coeficiente de fricción estático, es de 0,80. Y poco más. ¿Claro sí? Bien. Ya con eso en mente, decimos, punto 1. Ojo lo que me están pidiendo que calcule la rapidez en el punto B. Entonces, ¿qué es de nuevo? En este caso estamos estudiando energías, ¿qué es lo conveniente? Contrastar. Entonces, ocupo 2 puntos para contrastar. Tenemos A, B y C. ¿Cuáles contrasto? A con B, B con C, A con C. ¿Qué me recomiendan? ¿A? Ahí ven, muy bien. ¿Por qué no puedo compararlo con C? Porque no tengo información de C. O sea, hay muchas variables por ahí que no conozco, entonces planteamos entre A y B. Con la peculiaridad de que, ojo, cómo queda la conservación. Queda así. ¿Por qué no pongo el trabajo? Porque ven que en esa región no hay fricción. Entonces, mejor aún. ¿Qué era lo que seguía después de definir esto? Partir ambas energías en 2, cinética y potencial. Bien, entonces cinética en A, más potencial en A, igual a cinética en B, más potencial en B. Antes de ponerme a decidir qué se cancela y qué no, hay un paso antes. ¿Cuál es ese paso antes? Antes de eso, para poder ver qué es SC, tengo que definir algo. Exactamente, tengo que definir qué altura es 0. ¿Tomo la altura 0 en A o la altura 0 en B? Cualquiera de los dos. Mi recomendación, recuerden, en el más bajo. Entonces, aquí en el punto de B es Y0. Con eso en mente, les pregunto, ¿de aquí qué se cancela? Vean las expresiones para las energías.
U de B por este. ¿Por qué? Porque el lado es aquí 0, entonces todo Acabo de definir que en B Y es 0. Como Y es 0, este es 0. Muy bien. Y una consulta, ¿cuál de las dos cinéticas se anula? La de A, ¿verdad? ¿Todo el mundo de acuerdo? No confíen en mí, no se tiene que anular. ¿Por qué? Aquí hay una velocidad. No se puede anular, no es 0. ¿Y por qué aquí tampoco se anula? Porque lo que va a hacer la piedrilla es, aquí está con cierta energía. Cuando baje va a tener aún más energía cinética, porque se va a empezar a mover más rápido. Toda la energía potencial que tenía pasó a ser energía cinética. Entonces, en ninguno de los dos puntos está quieta. En las dos se está moviendo. Por lo tanto, no anulo ninguna. Tengan cuidado con eso. Bien, hasta ahí, razonable. Bien. Entonces, vean que aquí ya puedo sustituir directamente las expresiones por allá. Entonces, vamos a ver. De aquí, ¿qué tengo y qué no tengo? De aquí tengo la masa, la tengo, en este caso sí. Pero noten que, igual que el caso pasado, puedo cancelar la masa. Aquí sí la tengo, pero voy a quitármela de encima para no complicarme ahí la vida. Yo la velocidad en A la conozco, gravedad la conozco, la altura de A la conozco. Sí, está por ahí, es de 20 metros. No sé si lo ven en el dibujo. Cuando cancelaste la masa, ¿qué quiere decir? Que la masa no tiene pérdida. En este caso no. No perjudica. O sea, la piedra puede ser de 1 gramo o de 10 toneladas, en este caso, que va a bajar igual. En ese caso, ya sí. ¿En qué caso no se cancelaría? Ahorita vamos a verlo. Sí, ahorita vamos a verlo. Pero no, eso que se cancela es más como la curiosidad matemática que otra cosa. Ok. Sí, sí. La altura en A la teníamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ando buscando? Velocidad de B. Vean que el despegue es bonito, no es nada muy loco. Aquí voy a hacer otra vez el truco de multiplicar todo por 2, de nuevo, para no complicarme la vida. Entonces, en este caso, tenemos esto. Quedamos en esto, ¿verdad? Una consulta, ¿eso no se les recuerda otra ecuación? ¿No le recuerda esta? De cinemática. ¿Por qué son parecidas? Porque aquí estamos en un caso superideal, no hay fricción, no importa la masa. Entonces ahí como curiosidad se las dejo, que vean que energía se conecta directamente con cinemática. Pero bien, tenemos eso y despejamos VB. En ese caso, 22,18. Ven que me da una velocidad en B de 22,18. ¿Tiene sentido? Sí, lo que hablamos.
Cuando está arriba, sí, se está moviendo, pero cuando baja, gasta toda esa energía potencial en energía cinética, o sea, sube mucho su velocidad. Es decir, del punto A que conocemos su velocidad y conocemos su altura. En el punto B conocemos lo mismo, ahora. Sí. Bien. Noten lo que me dice ahora. ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? Es decir, ahorita estamos hablando de que la piedra llegó a B, recorrió esta distancia de 100 metros, llegó al resorte. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando llega al resorte? Lo que va a suceder es que la piedra llega con velocidad, llega con menos velocidad porque aquí perdió. En esos 100 metros hay fricción. Entonces regaló energía a la fricción. Pero ese no es el punto. El punto es que igual llegó con cierta velocidad a este punto y en el momento en el que toca el resorte y empieza a comprimirlo, es como que lo está almacenando, es como una batería, imagínense. Cuando yo comprimo el resorte, le estoy entregando de mi energía cinética para que el resorte la almacene de momento y la almacene y llega a un punto donde le di tanta energía que le di toda. Es decir, me quedo quieto porque ya toda la energía que yo tenía se la di y estaríamos con cero energía cinética y el resorte en ese punto es donde está en su máxima compresión. ¿Por qué? Sí, porque yo ya no puedo ir más allá, ya no puedo comprimirlo más, ya le di toda mi energía. Estamos ahí en máxima compresión y lo que sigue es que hay que ver si cuando está así súper comprimido el resorte me va a empujar otra vez para atrás. Pero bueno, eso es el escenario, nada más. Planteemos las ecuaciones. ¿Por qué? Estamos en energías, entonces vamos a hacer un contraste. De nuevo, yo quiero contrastar dos puntos. En ese caso, ¿qué tengo que contrastar? A y B, B y C, A y C, cualquiera. B y C. ¿Me suena? Sería algo así. ¿Qué pasa si yo contrasto A y C? No pasa absolutamente nada. Puedo hacerlo. Pero ¿por qué me es conveniente B y C? Porque vean que ambos están en Y0. Entonces, ambos la energía potencial gravitatoria se me va. Si escogiera A, no. Entonces, para simplificar un poquillo ahí la vida, usamos B y C. ¿Están de acuerdo con esto? De que la energía en B va a ser igual a la energía C, pero aquí tengo que hacer la corrección de que hay una friccioncilla por ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sigue a partir de aquí? Agarrar la energía y partirla en dos. Yo digo la energía cinética en B más la energía potencial en B tenemos eso. ¿Verdad? Hasta ahí seguimos el mismo procedimiento que hemos hecho. Una consulta. ¿Cuáles se hacen cero? Ok. ¿Verdad? Lo que acabamos de decir. Ambos están en altura cero. Eliminemos esas. Okay. Vamos a ver qué pasa por acá. Ok. Ay, perdón, aquí es K. ¿Qué más? ¿Alguna otra se puede eliminar? Ajá, muy bien. Exactamente, choca con el resorte y lo que dijimos es que choca con el resorte y le empieza a dar toda su energía, toda, hasta que se quedó sin energía. Es decir, se quedó quieto porque ya no puede ir más allá, le entregó todo lo que tenía el resorte. Entonces, en ese caso, muy bien, Kc sería 0. Pero una consulta. En C, el resorte está comprimido, ¿verdad? Por lo que habría
energía potencial elástica. Pero ya acabo de decir que toda se va. ¿Tiene sentido eso? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en los otros ejercicios que hemos analizado solo poníamos U y porque solo había gravitatoria. En este caso, como estamos analizando un resorte, si en ese caso, creo que sí se entiende. Ahí por aquello, es que no me gusta esa notación. Pero bueno, usémosla. ¿Qué fue lo que pasó? En ese caso, como les digo, estamos tratando con un resorte. Entonces ya no es tan simple como decir que solo hay una potencial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Decimos, la energía la partimos en dos, ¿verdad? Pero resulta que acontece que la potencial también la podemos partir en dos. En su gravitatoria y en su elástica. ¿Sí? Ahora, con base en esto, ¿qué es lo que decimos? La cinética se sigue anulando. Ahora, ¿cuál más se anula? De las potenciales. Dijimos que ambos están en altura cero, ¿verdad? Entonces las gravitatorias se van. Eso es lo que hablamos ahorita. Pero ahora tenemos que considerar también el resorte. El resorte en el punto B está comprimido o estirado. O sea, cuando la piedrita está por el punto B, o estirado considerámoslo como que lo estoy jalando, digamos. Lo estoy jalando o lo estoy comprimiendo el resorte. Cuando la piedrita está por acá. Y no, la piedrita está ahí, el resorte no lo han manipulado de ninguna forma, él está ahí existiendo nada más, no le estamos generando ninguna perturbación. Entonces en B no hay energía potencial elástica, pero en C sí. ¿Por qué? Sí, porque en C es de hecho donde lo estoy comprimiendo. Entonces en ese caso tengo que considerar eso. Sí, claro, eso está ahí. Ok, voy a limpiar un poquillo porque queda muy enredado eso, pero las energías con las que terminaríamos el análisis básicamente serían estas, únicamente. La energía cinética en B, el trabajo de la fricción que hay en ese pedacito y la energía potencial elástica en C. ¿Sí se entiende esta notación? Sí. Bueno, sigamos usándola. ¿Cómo ven eso? Ven, cambia un poquitito, un pelito, porque ahora hay que considerar la elástica, pero mismo análisis. Planteamos todas las energías posibles y me vuelo todas las que pueda. En ese caso, yo ya sé cómo escribir la energía cinética, ya sé cómo escribir la energía potencial elástica. Ahora lo que tenemos que concentrarnos es cómo escribir el trabajo de la fricción. ¿Cómo se escribía un trabajo de la fricción? Vamos a ponerlo por acá. El trabajo de la fricción era la fuerza de fricción por la distancia donde hay fricción o donde recorrimos con fricción. Una consulta. ¿Cuánto es esa distancia? O sea, la piedrita llegó acá. ¿Cuánta distancia recorrió con fricción? 100 metros.
Exactamente. 100 metros hay acá. Pero resulta que acontece que esos de hecho son una de las cosas que más me gusta del ejercicio. Noten un detallazo, que en este caso la fricción me dice, ¿por dónde está? No hay fricción en la colina entre los puntos A y B, ojo, pero sí en el terreno plano en la base, entre B y la pared al final del resorte, es decir, en todo esto hay fricción. Entonces, el objeto no solo recorrió a estos 100 metros, voy a llamarle D, por aquello, para trabajar todo algebraico. No solo recorrió los 100 metros, sino que recorrió los 100 metros más la distancia que logró comprimir el resorte. ¿Sí? ¿Claros con eso? Ok. Una consulta. ¿Cómo calculábamos fuerzas de fricción? ¿Me lo dijeron ahora? Con el coeficiente por la fuerza. Mío por normal. Muy bien. Una consulta ahí sin hacer diagrama cuerpo libre y todo. ¿Sabríamos cuánto vale la normal? Según diagrama cuerpo libre, la piedrilla, normal, peso, fricción. No sé si ven, la normal es igual al peso. ¿Sí? ¿Razonable? Ok. Bien, entonces en ese caso, analicemos qué es lo que sucede por acá. Nada más sustituir esto y estaremos, ¿verdad? Y listo, ya tendríamos cómo también expresar este trabajo. Ya que tenemos eso, vuelvo a la ecuación y digo esto. Dígame cómo lo ven ahí. Nada más desarrollé la expresión para la cinética. Eso es lo que acabamos de averiguar para el trabajo. Y esta no la hemos usado, pero es la expresión para la energía potencial elástica. Sí. Ok, entonces les pregunto. ¿La masa la tenemos? Sí. Ven que en ese caso no se puede eliminar, porque la energía potencial no tiene masa. No puedo tachar. La velocidad también la conozco. ¿Sí, verdad? La calculamos ahora. El coeficiente de fricción la conozco. La gravedad la conozco. La distancia D era los 100 metros, ¿verdad? X lo conozco. X es lo que ando buscando, de hecho. Y la constante del resorte la conozco. Por ahí andaba, era de 2 kN por metro. Bien. Dos consultas. Teníamos dos míos. ¿Cuál uso? ¿Cuál? ¿Por qué el cinético? Exactamente, en el escenario que yo estoy estudiando es cuando eso se está moviendo aquí en este pedacillo. Entonces, en ese caso, tengo que hacer o usar el coeficiente de fricción cinético. ¿Por qué? Sí, porque cuando yo lo estaba estudiando, esto se está moviendo. No sé si ven un problemón grandísimo que tenemos por ahí, que mi variable de interés está a la 1 y a la 2. Es una cuadrática. De ahí, tocó resolver la cuadrática. No hay de otra. Entonces, para eso, toca despejar lo mejor que podamos. Y para eso, voy a ponerle directamente cómo queda, para que agilicemos, porque queda así.
queda así. De nuevo, aquí es después del despeje para dejar estas x y estas x al cuadrado en una cuadrática común y corriente. Ya con eso podemos meterlo a la cálculo, porque ven que eso sería A, eso sería B, eso sería C. ¿Sí han visto cómo meterlo a la cálculo? ¿Sí? Bueno, si no hay, para que lo revisen. Entonces, en ese caso, de nuevo, vamos a tener que hacer esa cuadrática, y lo curioso del caso es que como es una cuadrática tengo dos soluciones, que va a ser x1 0,851 y menos 0,81. Quedan esas dos. En ese caso, ¿qué decisión tomamos? ¿La positiva o la negativa? En ese caso tomamos la decisión de tomar la positiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de compresión o de elongación, lo tomamos como una distancia, porque recuerden que en ese caso era indistinto si yo comprimía el resorte o lo elongaba. Entonces, en ese caso, tomamos la solución positiva. Tomamos esta. ¿Sí les queda claro? De nuevo, aquí nada más es el despeje que hay que ponerse con amor y paciencia, pero quedamos ahí. Es decir, cuando la piedra llega con una cierta velocidad y empieza a comprimir el resorte, y lo logra comprimir más o menos casi 1 metro. Bien, vean el inciso 3. La piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede aquí, ¿puedo borrar esto? Es lo siguiente. Cuando la piedra está ahí, en el punto de máxima compresión del resorte, ¿qué fuerza se está sintiendo? Peso. Muy bien. ¿Qué otra? Normal. Y hasta ahí todo bien. Ahora, el resorte está por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La piedrita lo está comprimiendo hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir la piedra? Digo, la resistencia del resorte a que ese sea comprimido. Es decir, el resorte le está ejerciendo una fuerza. ¿Qué va a ser una fuerza? Hacia allá. La fuerza del resorte. ¿Sí? Ahora, en este punto, pero en este instante en particular, es cuando el bloque está quieto. O sea, está quieto. Fue cuando se quedó sin velocidad y todo. Lo que hay que decidir ahora es, cuando el bloque está quieto, lo que va a pasar ahora es que se va a quedar así o el resorte lo va a empujar para allá. ¿Cuál va a ser la respuesta? Va a depender de otra fuerza que va a estar por aquí, que es la fricción. ¿Por qué? La fricción sí sigue presente, porque es el mismo plano que estamos analizando, pero ¿por qué va en esta dirección? Que lo estoy poniendo por aquí. Porque la fricción, ¿qué pasa si no estuviera la fricción? Y creo que está claro que la fuerza del resorte lo que va a hacer es empujarlo para allá. Entonces la fricción se va a querer oponer a eso, porque recuerden, la fricción se opone al movimiento. Entonces, ese es el escenario. ¿Sí está claro? ¿Cómo decidirían si se mueve o no? Si la fuerza de fricción es demasiado grande, la fuerza del resorte no va a lograr vencerla, digamos. Y viceversa, si la fuerza del resorte es grandísima, la fricción no va a tener vela en ese entierro, va a seguir recto la piedra. Entonces, tenemos que calcular una y otra. La fuerza de fricción, ya sabemos cómo calcularla. Mu por n.
Consulta, en este caso uso miocinético o miostático. Estático, por lo que les decía que en esta foto en particular está quieto. Entonces, estático. Y bueno, dijimos que la normal en este caso es igual al peso. ¿Me siguen ahí? Sí. Una consulta. ¿Cómo calculo yo la fuerza de un resorte? No sé si la vieron en el curso normal. ¿Le suena algo? Usualmente se ve la energía que almacena un resorte, pero si yo quiero calcular la fuerza que me da un resorte, se llama así, esa es la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que la fuerza que me genera un resorte, independientemente yo lo esté estirando o comprimiendo, va a ser la constante, la misma constante que estamos hablando ahora, por la distancia que lo comprimí. Lo bueno es que ya calculamos la distancia. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar esos 2 kilonewtons por metro por esto, que les doy los resultados para que vean cómo queda. Esto me va a quedar que la fuerza de fricción es de 117.6. Y esta, la ley de Hooke, me da que es de 1702 newtons, la fuerza del resorte. Conclusión. ¿Se mueve o no? Se mueve, ¿verdad? Esta fuerza es demasiado grande en comparación a esta. Lo va a empujar como si nada. Y ya. Y la respuesta. Dime. Esa acá está la parte de la X. Era la constante de elasticidad. Esta misma acá. Que es la constante de elasticidad del resorte, que es esta de acá. Los 2 kilonewtons por metro. Sí. ¿Clarísimos? Sí, clarísimos. ¿Seguros? Sí. Bien. En ese caso, como nos quedan como 15 minutitos, quería que revisáramos un ejercicio. ¿Qué se me hizo? Bueno, sí, todo está claro, no hay dudas. Quería que revisáramos. Aquí está. Este ejercicio, que era el 5. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí les dejo la solución en el documento como siempre, pero este ejercicio me gusta mucho porque analicemos nada más como el planteamiento. Dice que un paquete de 2 kilos, en este caso, se deja caer de un plano inclinado a 53.1 grados a 4 metros de un resorte largo de constante de fuerza de 1.2 newton por metro. Y en ese caso, está colocado al inicio del plano inclinado, como ven ahí. Los coeficientes de fricción entre el paquete y el plano son de 0,4 y 0,2 y la masa del resorte es despreciable. Me preguntan, ¿cuál va a ser la compresión máxima del resorte? Y eso es, el paquete rebota, o sea, el resorte lo vuelve a empujar y sube por el plano. Cuando se detenga nuevamente, ¿a qué distancia estará de su posición original? Ojalá lo puedan hacer todo el desarrollo porque me gusta mucho. Siento que es un ejercicio bastante bueno para practicar. ¿Por qué? Porque, voy a hablar acá. Lo que sucede en este caso es lo siguiente. El bloque me dicen que se deja caer. Es decir, cuando está aquí, en esta posición, más o menos está ahí, ¿verdad? Cuando está ahí se deja caer, es decir, nada más se suelta, por lo que en este instante en particular, que llamémosle el instante 1, en el instante 1 nada más se soltó, pero sin velocidad, o sea, está quieto al inicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bloque cae,
y se topa con un resorte que hay por acá. Se topa con el resorte aquí. ¿Qué es lo que sucede? Choca con el resorte y lo comprime un poquitito. ¿Por qué? Porque el bloque cae, llega con energía cinética y pasa lo que pasó ahorita. Esa energía cinética la almacenó en el resorte hasta que le dio todo. Ya se quedó sin energía cinética. Entonces, cuando está aquí, en el instante que le llamamos instante 2, ¿qué pasa? También está quieto. ¿Por qué? Porque le entregó toda su energía cinética al resorte. ¿Me siguen ahí? Aquí estaba quieto porque se dejó caer simplemente. Se soltó. Y aquí está quieto porque gastó toda su energía cinética en dársela al resorte. En dársela al resorte. Entonces, algo curioso de este planteamiento de energías es que me va a quedar así. Que entre el instante 1, bueno, me dicen que hay fricción, entonces hay trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a hacerlo acá abajo. Claro, sí, nada más puse todas las energías posibles. Lo vacilón de este caso es que las dos cinéticas se van. ¿Verdad? Porque en esos casos, en ambos puntos está quieto. Después, en este caso, en el punto 1, el resorte no lo habíamos comprimido, entonces se me va esta. Y bueno, en el desarrollo, depende de dónde pongan la altura 0, ¿verdad? Mi recomendación siempre era dejarla en el punto más bajo. Entonces, en este punto, no hay energía cinética, pero energía potencial gravitatoria. Es decir, vean que la ecuación me queda algo súper lindo. Vean esta ecuación, qué interesante lo que me dice. Me dice que cuando el bloque está aquí, como estaba muy alto, tenía mucha energía potencial almacenada en un tipo, gravitatoria. Cuando baja, bueno, pierde energía por fricción, pero cuando baja le almacenó toda esa energía potencial en otro tipo de energía potencial, la elástica. Y ahí es donde podemos conocer cuánto logramos comprimir al resorte. De nuevo, hay que hacer las consideraciones de ya desarrollar todo esto, pero es un planteamiento bastante interesante el que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a analizar esto, para el punto 2, me dice, mira, sí, comprimiste el resorte súper bien, y ahora el resorte te rebota, o sea, te vuelve a empujar. Lo que hicimos aquí, ya lo asumimos. Asumimos que el resorte te logró devolver. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí interesante? De aquí a acá perdió energía, y cuando vuelve a subir, también pierde energía. Es decir, si yo analizo cuando el bloque sube y se queda quieto otra vez, lo que voy a ver es algo muy interesante. Y es que se va a quedar como medio camino. ¿Por qué pasa esto? Porque en el proceso en el que bajó y volvió a subir, fue perdiendo cada vez más energía. Es decir, ya no tiene energía suficiente para lograr llegar donde inició originalmente, sino que se queda un poquitito corto por esa energía que fuimos perdiendo en el camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo analizar ahora entre el instante 2 y el instante 3. Lo mismo siempre. Todas las energías. ¿Y qué pasa otra vez? Ven que en este punto C, en este punto 3, perdón, me dice cuando se detenga nuevamente. Es decir, en el punto 2 y en el punto 3, otra vez se me eliminan las cinéticas. Todos los puntos que estoy analizando, el bloque está quieto, todos y cada uno. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ahí haciendo algunas simplificaciones, vamos a anular esta y anulamos esta también. Y vean otra vez qué interesante lo que me queda.
en ese caso, analizamos lo mismo, pero al revés. Aquí, toda la energía que tenía en el punto 1, potencial gravitatoria, la convertimos en potencial elástica. Aquí pasa al revés. La energía potencial elástica del punto 2 la convertimos totalmente en energía potencial gravitatoria en el punto 3. Entonces, no sé, me parece un caso bastante particular. Resolverlo, sí, digamos, el procedimiento algebraico hay que tenerle mucho cuidado, porque pasa muy parecido a lo de ahora, que la distancia que se comprime el resorte también tiene fricción. Entonces hay que resolver las cuadráticas en ese caso, pero bueno, ahí se los dejo, que siento que está bastante bonito resolver. Y sí, no sé cómo ven el tema. Ya hoy terminamos energía, ya la próxima semana iniciamos otro tema, no sé cómo lo sienten. Nada más de practicar eso. Ahí hay bastantes ejercicios para que los puedan consultar. Y no, por aquí quedaríamos hoy y nos vemos la próxima. Muchas gracias.